Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente saludarlos. Soy la licenciada Vanessa Chacaliasa y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la operativa en lo que es comercio exterior. ¿Qué es lo que les quiero presentar en este módulo? En este módulo vamos a hablar un poco en la introducción del comercio exterior sobre las modalidades de importación. ¿En qué momento tú puedes ingresar tu mercancía? ¿Cuáles son los canales de importación? ¿Cómo la aduana te permite, de acuerdo a sus criterios, que tú puedas hacer el ingreso de tu mercancía? Y los documentos necesarios para que tú puedas ingresar un producto al área nacional. Ahora, la mejor situación dentro de la economía y que ha favorecido el comercio exterior ha sido simplemente los tratados de libre comercio, es decir, los acuerdos comerciales internacionales. Estos acuerdos comerciales internacionales, ¿qué te ha permitido o qué te permite a ti como pequeño empresario? Te permite unirte, liberarte, reducir de costos cuando quieras traer un producto de otro país. ¿Por qué? Porque simplemente las aduanas se unen, ¿no? De acuerdo a sus estadísticas que pueden ver a través de, de su página de aduanas. ¿Qué países son los que han traído o importado o de quién han sido sus principales exportadores? ¿Quién han sido sus principales importadores? Entonces, esa es una estadística muy importante para todos los países para saber con quién vamos a negociar. Si, por ejemplo, se ha traído mucha mercancía o se ha importado mucha mercancía de China, entonces quiere decir que estamos negociando, estamos tratando y queremos realizar negociaciones con ese país. Entonces se unen todos los países, los miembros políticos y realizan este tratado de libre comercio. ¿Qué es lo que haces? Multiplicas la oferta de proveedores internacionales, así como el ingreso o la salida del producto, ¿no? Con un tratado de libre comercio tendrías la oportunidad de reducir tus costos y al reducir tus costos te queda dinero para invertir en otros productos, te queda dinero para ahorrar y comprar más volúmenes de otros tipos de mercaderías que tú necesites. Entonces, un tratado de libre comercio es una buena noticia dentro del comercio exterior porque te permite negociar y aperturar más mercados. También otro punto importante donde podemos ver con qué países necesitamos o negociamos es en esta página de acuerdos comerciales internacionales. Lo podemos ver acá, acuerdos comerciales. Ingresamos, acuerdos comerciales, y ustedes pueden ver aquí con qué países actualmente el Perú tiene acuerdos, ¿no? Tenemos en vigencia por entrar en vigencia y los que están en negociación. Tenemos vigencia con acuerdos, por ejemplo, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, con quien tenemos acuerdo de libre comercio y la Comunidad Andina. Tenemos acuerdo también con Canadá, tenemos acuerdo también con Perú, Cuba. No solamente tenemos con China, tenemos también acuerdos de libre comercio, Perú, Canadá, también con Estados Unidos. Y aquí es donde ustedes van a ver la lista de productos en que todas el Estado o todos los países, las áreas contratantes negocian. Hay una lista para exportar y una lista para importar. Ustedes ingresan a esta página y pueden ver qué es lo que negocian en estos acuerdos, con qué estamos favorecidos en estos acuerdos, ¿no? Tenemos muchos acuerdos, entonces ustedes pueden ver en esta página de acuerdos comerciales internacionales. De esta manera,
nosotros podemos ver, negociar y estar al tanto, ¿no? Con qué países nosotros podemos tener o estar más favorecidos, con quién estamos privilegiados. También, punto muy importante dentro del ámbito del comercio exterior y que a mí me parece muy importante es también que tomemos en cuenta lo que nos pasó, esta emergencia, ¿no? La agilidad de las operaciones en comercio exterior que se dio durante la pandemia, cuando las cosas estuvieron muy mal, y quiero enfocarme más que todo en el Estado, ¿no? El empresariado con ayuda del Estado, supo cómo sacar adelante sus negociaciones, a pesar que estábamos en época de pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues un domingo, el 16 de marzo del 2020, el presidente de turno, a través de este decreto supremo 044 del 2020, fue muy contundente y dijo, el comercio exterior no para. Entonces, según este decreto, se garantizó todas las operaciones de comercio exterior y de sus transportes de cargas por sus diversas vías. Las operaciones de comercio exterior no paran, a pesar de la cuarentena y de los toques de queda. El Estado favoreció sobre todo a todos los operadores de comercio exterior, llámense agentes de aduanas, agentes de carga. ¿Por qué? Porque el ingreso y la salida de los productos siguieron fluyendo, sobre todo los productos de primera necesidad. No paró el comercio exterior. ¿Y eso a qué conllevó? A que en las importaciones del Perú durante el 2021 tuvo un récord en los últimos 20 años de 50.843 millones de dólares. En un total de 42,2 de las importaciones prácticamente provinieron del Asia. De América del Norte un 24%, de América Latina un 20%, de Europa el 11,50% y de África y Oceanía también en sus respectivos porcentajes. Entonces el Perú alcanzó durante el 2021 un récord de las importaciones durante sus últimos 20 años. Como pueden ver aquí, el Centro de Investigación de Economía de Negocios Globales, ¿no? Fuente ADEX, nos da aquí una relación, una estadística, cómo han sido las importaciones. Y a pesar de la pandemia en el 2022, ese porcentaje aumentó. Estuvimos en un alto, 60% millones de dólares, donde los productos que más se utilizaron o más salieron adelante, las materias primas, ¿no? Productos intermedios, los bienes de capital, ¿no? Y algunos materiales como los equipos de transporte, los bienes de consumo, donde sobresalió en mayor crecimiento el tabaco. Ahora, hablemos de las modalidades de importación. ¿Qué significa las modalidades de importación? Es decir, cómo yo voy a ingresar, en qué momento voy a poder ingresar o presentar mis documentos ante la aduana a través de uno de los operadores más importantes que representa o que nos representa ante la aduana, y este es la agencia de aduana, ¿no? ¿En qué momento yo le voy a entregar mis documentos al agente de aduana para que pueda desnacionalizar mi mercancía? Tenemos dos modalidades, una modalidad anticipada y una modalidad diferida. ¿Qué es una modalidad anticipada? Es decir, que yo puedo ingresar mi producto o realizar todas mis gestiones de importación antes de la llegada de la nave. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que entregar mis documentos aduaneros, factura comercial, documento de transporte, póliza seguro, certificado de origen a mi agente de aduana antes de que ingrese este buque al muelle. A partir del 2020 fue de manera o es de manera obligatoria que todos los productos ingresen de modalidad anticipada. Pero
Entonces, si todo va a ingresar de modalidad anticipada, ¿por qué existe la modalidad diferida? Es ahí donde tenemos que saber qué tipo de producto es el que tú estás trayendo, que estás negociando o que estás importando. Existen, por ejemplo, productos que pueden afectar al consumo humano, ¿no? Por ejemplo, los perecibles, los alimentos, ¿no? Por ejemplo, las armas, ¿no? Por ejemplo, las antenas de telecomunicación. Existen productos que se necesitan permisos previos para poder tramitar antes de que ingrese al país, ¿no? ¿Por qué los perecibles? Porque necesitamos saber que el producto que vamos a consumir están en óptimas condiciones. Entonces, ahí el SENASA es la entidad en la cual nos tiene que dar el permiso correspondiente para poder ingresar el producto. ¿Por qué las antenas de comunicación? ¿No? ¿Por qué? Porque afecta también, ¿no? Entonces, necesitamos algunos permisos que también vamos a tomar otro curso de cuáles son los tipos de mercancías libres en condición restringida o en condición prohibida, de la cual yo tengo que poder ingresar mi mercadería. Entonces, estas mercancías que se necesita un permiso especial se llaman mercancías restringidas. Entonces, este tipo de mercancías restringidas, como tiene que ser revisada, ¿no? Por las aduanas en destino, tienen que obligatoriamente ingresar por modalidad diferida. ¿Qué es modalidad diferida? Que cuando una vez que el barco atraque en muelle, ingrese esa mercadería y recién la puedo desaduanar. Es decir, voy a entregar todos mis documentos a mi agente de aduana una vez que llegue el barco. Pero si no está dentro de modalidad diferida, está la anticipada. Eso es, como les repito, antes de que llegue el barco, ¿no? Obligatoriamente, vuelvo a repetir, todos los productos ingresan modalidad anticipada. Y luego existe la modalidad urgente. Esos son, según el decreto artículo 62 de la Ley General de Aduanas, la modalidad urgente puede llegar unos días antes, que son 7 días antes de la llegada de la nave, o también pueden nacionalizarla 15 días después de la llegada de la nave. Modalidad urgente son para los productos, como su propia palabra dice, de urgencia. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Ingresaron la modalidad urgente. Entonces, ustedes se van dando cuenta que dependiendo del producto que tú vas a importar, tienes que saber si lo traes por anticipado, por diferido o por modalidad urgente. Ahora, si por modalidad diferida, según el artículo 178, tú no numeras tu mercancías dentro de los 30 días, puede ocurrir un abandono legal. Es decir, tú llegas a la nave y tienes que retirar tu mercadería dentro de los 30 días de llegada de la nave. ¿Qué pasa si no lo haces? Ingresa abandono legal, donde la aduana tiene toda la potestad de utilizar tu producto. Ahora, modalidad anticipada. Si tu producto no requiere ningún permiso de ingreso a Perú, como por ejemplo las mercaderías de condición restringidas, que ingresa como modalidad diferida, o si tu producto es menor a $2.000, puedes declarar bajo importación bajo modalidad anticipada. Comúnmente se le llama SAR, ¿no? Se conoce esto, entonces tú puedes tributar antes de que llegue la mercancía. Y en diferido, debes tributar cuando recién vas a conocer el canal, ¿no? Si no, ingresa abandono legal. Ya sabemos que es después de 30 días de
numerada la mercancía. ¿Qué es numerada la mercancía? De que tú le entregues todos tus documentos al agente de aduana. Este agente de aduana le está avisando a través de un formato que se llama la DAN a la aduana misma a través de un sistema y le dice, mira, acá están todos los documentos de mi cliente. Lo estoy numerando a través de este formato que se llama. Entonces, esa es la fecha de numeración. Cuando tu agente de aduana presenta este formato, dan a la aduana. Ahora, ¿cuáles son esos canales? Estos canales son tres. La aduana, así como no todo el mundo, todos tenemos un orden, la aduana también tiene un orden. ¿Y qué significa? El canal verde, vamos a comenzar, ¿no? Desde el último, el canal verde simplemente cuando al presentar tu agente de aduana los documentos a través de la DAN, en el otro lado de la ventana, por decir así, está el representante aduanero, ¿no? Y revisa tu documentación y no tiene ningún problema. Entonces te ayuda y te dice, bueno, puedes retirar tu carga, no tienes ningún inconveniente, puedes pagar tus derechos. Pero si hay algún inconveniente o por criterio aduanero algo no está cuadrando entre tu documentación y el documento y el físico de la mercadería, entonces te puede pedir el representante de aduana un aforo documentario o una revisión documentaria. Y si aún así tienen algún problema, alguna incidencia, el representante de aduana te puede decir que pase esta mercadería a reconocimiento físico, que quiere decir que esta revisión documentaria tiene que estar en congruencia con la revisión física. Y si no hay ninguna incidencia, simplemente retiras tu mercadería. Entonces, el criterio que toma la aduana, los representantes de aduanas, es dependiendo de cómo tú eres como importador, cómo está tu empresa. Muchas veces sale a foro físico cuando eres un primer importador, porque obvio no has tenido historial, ¿no? Historial de importaciones, entonces quieren revisar tu mercadería. O de repente hay casos en que eres un primer importador y te sale canal verde. Es que todo es dependiendo del criterio que tenga el representante aduanero para con tu documento. Lo que estás trayendo tú te revisa como empresa cuál ha sido tu historial y también cómo está llegando la mercancía, ¿no? A través de su manifiesto de carga. Eso ya es un tema muy operativo. Luego movemos el tema de la tributación. ¿Qué es la tributación aduanera? La tributación aduanera simplemente es qué es lo que vas a pagar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a pagar? Bueno, ¿qué voy a pagar? Los derechos arancelarios, ¿no? Los intereses en el caso de que no pague en el tiempo preciso y esto me conlleva una multa, pero simplemente si vas a pagar tus tributos, tu IGB, tu IPM. Ahora aquí les he presentado un caso, ¿no? Por ejemplo, toda mercancía en todos los países se calcula bajo una base imponible. ¿Qué es una base imponible? Es un importe sobre el cual se va a calcular los derechos arancelarios, el IGB, el IPM, la percepción, como ustedes pueden ver aquí. ¿Y de dónde sacamos todos esos documentos? Esos documentos los sacamos, o esos importes los sacamos de nuestros documentos, donde tenemos el valor FOB, sacamos de nuestra factura comercial, el flete que sacamos de nuestro documento de transporte y el seguro de nuestra póliza. El tema de seguro también es un tema muy importante. Yo siempre aconsejo a todos mis clientes y a todos mis alumnos que aseguren su carga, dependiendo también de la cantidad y de la situación, pero es recomendable asegurarse. Entonces,
En Perú, nuestra base imponible va a coincidir con el valor CIF. CIF es la suma del FOB, seguro y flete. Este es un pequeño paso que nos suma 7.050. Sobre esa base imponible se va a calcular ¿qué cosa? Los derechos arancelarios. Por ejemplo, tenemos un pago de ad valorem. ¿Qué significa? Que aquí nosotros no tenemos ningún TLC, porque si tuviéramos un TLC, entonces no pagaríamos. El objetivo de los TLC es pagar arancel cero. En este caso vamos a pensar de que no tenemos ningún TLC. Voy a sacar el 11%. ¿De qué, profesor? Vamos a sacar el 11% de los 7.050, que nos sale 775,50. Vamos a sacar nuestro IGB y nuestro IPM, que nos vamos a calcular el valor CIF de los 7.050. Nos sale 1.252, 103,30 y nuestra percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es como un impuesto que pagamos por adelantado. ¿Ok? Todo esto la aduana nos calcula. Más abajo ustedes pueden ver la fórmula de cómo se calcula, ¿no? El ICC, el IGB, el IPM, impuesto selectivo al consumo es ICC. Los derechos específicos es una fórmula exacta, eso más que todo es para productos a granel. Una vez que tenemos esto, costos vamos a sumar, ¿no? Pero ante la aduana nosotros no vamos a pagar en dólares, sino vamos a pagar en soles. Ojo, chicos, el cálculo es de los derechos. Ustedes tienen que pagar el costo de su producto. Tienen que haber negociado con un agente de carga su flete y con una aseguradora su seguro. Esto es muy aparte. Este es un CIF para calcular los derechos. Estos son los derechos pagados en sol. Más detalles también lo podemos ver en otro curso que significa tributación aduanera. Entonces, ya que tenemos las modalidades, tenemos los canales y tenemos los cálculos. Estos son los personajes importantes dentro de tu trazabilidad: el importador, el exportador, tu agente de aduana, la autoridad aduanera, el agente de carga, que es diferente a un agente de aduana, mientras que un agente de aduana ve el trámite de nacionalización o de exportación, el agente de carga ve cómo va a traer tu producto a través vía marítima, aérea o terrestre. El transporte interno, desde el puerto, aeropuerto, hasta tu empresa o viceversa en el caso de exportaciones. También tenemos a las navieras. El agente de carga trabaja mucho con las empresas navieras, porque las navieras son los dueños de los buques. A través de los buques llegan las cargas y ellos son los que negocian con los agentes de carga cuando tú no puedes llenar un contenedor. Las navieras te venden contenedores, pero muchas veces hay empresas pequeñas que no llegan a llenar, ¿no? Un contenedor completo. Entonces trabajan de modalidad consolidada, es decir, utilizan un contenedor, varios importadores utilizan un contenedor o varios exportadores utilizan un contenedor para juntar su mercancía y exportarlas. Y ese mismo contenedor va a destino y hay varios importadores que tienen su mercancía dentro de ese contenedor. Entonces, eso es una carga consolidada. Estos son los entes importantes o los operadores logísticos con quien yo debo negociar y contratar. ¿Qué debo encontrar en un operador logístico? Su trayectoria, su historial, su cartera de clientes, su gestión. No solamente guíense de los precios bajos de sus tarifas bajas, porque ustedes lo que tienen que hacer es cotizar y comparar. Pero no más, no solamente precio, sino averígüense trayectoria, historial, cartera de clientes, cómo son en su gestión. Eso es lo importante que yo debo encontrar en un operador logístico. Y estos son los documentos importantes, básicos para un comercio.
para un trámite de importación. Nuestra factura comercial, nuestro documento de transporte, nuestra póliza de seguro, nuestro certificado de origen, el SWIFT de transferencia, cómo vamos a pagar. Hay un tema muy importante, las formas y pagos internacionales. La DAN, la famosa DAN, es el documento por la cual la aduana revisa. Es un consolidado de todos los documentos que ustedes ven arriba. En ese formato se ingresa toda esa información y se transmite vía sistema que se llama SIGAT y eso se presenta. Y eso es gracias también a este gran documento que es el volante de despacho. Esta es una trazabilidad documental. ¿Qué quiere decir? Que primero iniciemos con una factura comercial que lo emite tu proveedor. Este proveedor, una vez que ya negociaste, puedes utilizar el medio que más sea favorable. Es el documento de transporte. Tenemos el documento de embarque, conocimiento de embarque, guía aéreo, pasaporte. Paralelo a ello, podemos emitir nuestro certificado de origen, nuestra póliza de seguro y una vez que ya la carga esté llegando a destino, entonces tenemos nuestro volante de despacho y todos estos documentos llegan a una tabla. Declaración aduanera de mercancías. Esta es una factura comercial, un documento muy importante donde tú puedes negociar. Aquí es el precio, el medio de pago, la forma de pago, a cuántos días, anticipado, adelantado, diferido, crédito, el precio, el Incoterms, un tema muy importante también, los datos de tu exportador, importante en una factura comercial. El monto a asegurar, ahí pueden ver ustedes si se va a pagar el FOB, el flete y el seguro. Aquí ustedes ya tienen su base imponible. Sobre esta base imponible, ustedes van a cotizar. Obvio que esta es una factura que tenemos el CIF. Acuérdense que nosotros tenemos más Incoterms. Si ustedes quieren temas más importantes o diversificar los Incoterms que tenemos, yo les puedo enseñar también a poder diversificarlos y para qué te sirve cada uno de estos Incoterms, ¿no? ¿Qué son Incoterms? Términos de venta internacional, porque tú no solamente vas a negociar un producto en destino, tú puedes recoger tu producto en origen, o cuando la mercancía esté en el vapor, en origen, o cuando este vapor esté en destino. En cualquier punto donde a ti te convenga más, tú puedes negociar tu producto. Es decir, donde comienza y termina la responsabilidad de exportador y es en ese punto donde comienza la responsabilidad del importador. Datos importantes, ya les mencioné, lugar, dirección del importador del exportador, cantidad, descripción detallada, valor, precio, las condiciones, la partida, la forma de pago. No se preocupen que también les voy a mandar el material. Tenemos el documento de transporte. Este documento de transporte asegura que esta mercancía te pertenece a ti, importador. Es un documento que no puedes perderlo, porque sin este documento de transporte no vas a poder retirar tu carga. Ese es el único documento por el cual tú puedes retirar tu carga. Sin este documento previamente visado por los permisos correspondientes de las navieras, no puedes retirar tu mercadería. Tenemos también nuestra póliza de seguro. Es muy importante asegurar tu mercancía. Como les digo, como importador, tienes que asegurar tu mercancía, ¿no? Sobre todo si son productos de muy volumen, de gran volumen, ¿no? Están los datos. Todo esto se emite al embarcar la mercancía y sobre todo negociar una póliza de seguro te permite tener una prima mucho más baja que un seguro de tabla, que de por sí tú para tributar necesitas un seguro y la aduana te dice, bueno, ¿no has utilizado seguro? Bueno, te aplico mi seguro de tabla. Y déjenme decirle que si ustedes van a comprar un seguro de tabla
con una prima de seguro que ustedes han negociado, más importante y menos costoso va a ser un seguro que ustedes negocien. Sus tributos o su base imponible al momento de calcular sus tributos van a salir mucho menos. Certificado de origen. Ya sabemos que dependiendo si tienes un TLC y no tienes un TLC, es importante que utilices su certificado de origen, ¿no? Con este certificado de origen, aquí puedes constatar que estás con un acuerdo, que tienes un acuerdo internacional. No solamente hay TLC, hay otros acuerdos de libre comercio. También es otro tema muy importante. Certificado de origen, el SWIFT de transferencia. Si tú vas a realizar un pago por adelantado, lo primero que tú tienes que hacer o el exportador va a estar interesado en que le envíes el SWIFT de transferencia donde detalla todo el pago. No es un cheque, no es una letra de cambio, no. El SWIFT de transferencia es el documento menos costoso que una carta de crédito, por ejemplo, pero el más seguro. Es una identificación de banco a banco de que ha salido el dinero hacia destino. Entonces, lo primero que te va a pedir el exportador va a ser el SWIFT de transferencia. Esos son los datos muy importantes que lo pueden ver ustedes en su material. El volante de despacho. El volante de despacho es cuando una vez que llega la carga a destino, simplemente los depósitos temporales revisan que ha llegado. Entonces ahí tenemos mercadería manifestada, recibida y, por ejemplo, acá tenemos, ¿qué se manifestó? O sea, ¿qué se vio por sistema? 3 bultos. ¿Qué se ha recibido? 3 bultos. Pero de los 3 bultos, 2 están buenos y uno está en mala condición. Entonces ahí es una alerta para que tu agente de aduana te diga, mira, lo que me ha salido en el volante de despacho, hay uno malo. Revisémoslo, realicemos un reconocimiento previo. Reconocimiento previo es que tú puedes ingresar a tu depósito temporal a revisar mercadería antes de que tú puedas numerarla. Entonces eso te va a permitir a ti ver qué es lo que está pasando. Con este volante de despacho, por ejemplo, acá tenemos otro volante, se manifestó 2, pero ¿cuánto se ha recibido? 1. Falta uno, ¿cierto? Faltos, 1. Si ustedes ven acá, 1. ¿Qué significa? Algo está pasando. Entonces, eso es una alerta de que tu carga no ha llegado en óptimas condiciones. Es muy importante que cuando llegue tu mercancía, tú preguntes, oye, ¿qué te dice el volante de despacho a tu agente de aduana? Y lo que te diga tu agente de aduana es lo que tienes que poner, prender todas tus alarmas y ver qué es lo que ha pasado en físico con tu producto, con tu mercadería. Entonces, los volantes de despacho son emitidos por los depósitos temporales. Es una constancia de ingreso de la carga. Este documento puede ser solicitado por el mismo consignatario, o sea, por ti, por tu importador o por la agencia de aduana como medio electrónico, ¿no? Es un medio probatorio de que algo está pasando con tu carga y el volante de despacho tiene carácter referencial y podrá ser solicitado por la autoridad aduanera. Para la emisión del volante de despacho, tienes que presentar copia del BELE, número de manifiesto, nombre de la nave, RUT del agente de aduana. Estos son unos datos que tu agente de aduana te va a decir a ti, ¿no? Entonces, eso es todo lo que se ve en un volante de despacho, el número de manifiesto, nombre de la nave, el RUC del agente de aduana. Todo eso ustedes van a ver en un volante de despacho. Y este es el famoso TAP. ¿Qué ven acá? Todo lo que se plasmó en tu factura, en tu conocimiento de embarque, en tu póliza de seguro, en tu volante de despacho. Entonces, todo eso dentro de una agencia de aduana existe una persona que se llama liquidador de aduanas y él es el que ingresa todos estos datos a este formato. Y este formato se envía, ahora todo es aduana digital, se envía a través del sistema y simplemente se ingresa. Una vez que ingreses, te va a detectar el canal. Por ejemplo, miren, canal verde.
¿Qué quiere decir canal verde? Es que el importador simplemente ingresó la mercancía o los datos y todo está bien. No hay ningún problema, ¿no? Aquí está su canal. Y le van a dar el levante autorizado. El levante autorizado es que todo está conforme, ¿no? Entonces, chicos, esta ha sido una pequeña introducción a lo que lo que es la operativa de comercio exterior. Entonces, si estás interesado, si te pareció interesante este curso, este pequeño curso introductorio, eh, te puedo seguir ayudando junto con algunos colegas que estamos organizando estas consultorías para poder ayudarte, para poder darte mejores clases personalizadas. Si tienes un pequeño emprendimiento, entonces te podemos ir ayudando en este emprendimiento. Simplemente contáctate con nosotros. Nos conoces en nuestra página web, perdón, en nuestro TikTok como BC Comics, en nuestra Instagram como BC Comics Consulting y también tenemos nuestro Facebook como BC Import Consulting. Cualquier cosa voy a seguir enviando más información en nuestras redes para que puedas saber más de nosotros. Espero que se haya sido interesante. Voy a crear o vamos a crear junto con el grupo un curso importante que se llama Operativa en Comercio Exterior, Tributación Aduanera, Valorización Aduanera, Legislación aduanera, nomenclatura arancelaria. Parece mentira, pero traer un producto abarca todos estos temas, que para ti se te va a hacer muy importante y vas a poder realizar tus negociaciones sin tener ningún inconveniente. Entonces espero que les haya sido muy importante estos pequeños datos y que sigamos en contacto. Muchas gracias.